Llamamos campo gravitatorio a la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener masa. Si colocamos una masa m en ese campo gravitatorio, observamos esa perturbación como una fuerza de atracción. La masa m mayúscula que crea el campo gravitatorio va a atraer a la masa m minúscula, que vamos a llamar de prueba, con una fuerza que tiene dirección la línea que une los centros de los dos cuerpos, sentido hacia la masa que crea el campo y módulo que viene dado por esta expresión. Es la conocida ley de gravitación universal de Newton. R es la distancia que hay entre los centros de las dos masas y G es la constante de gravitación universal. El valor de G es independiente del medio, eso quiere decir que tiene el mismo valor en todo el universo y que la interacción gravitatoria se transmite igual por todos los medios, ya puede ser el vacío, el aire, el agua, etc. Las fuerzas de atracción gravitatoria se presentan por pares. A su vez, esta masa m minúscula va a atraer a esta otra m mayúscula con una fuerza que va a tener el mismo módulo, va a tener la misma dirección, pero sentido contrario. M minúscula atrae a m mayúscula con esta fuerza. M mayúscula atrae a m minúscula con esta fuerza. Debido a que la constante es muy pequeña, las fuerzas gravitatorias solo son considerables cuando las masas que colocamos aquí son grandes, como por ejemplo en el caso de planetas o de estrellas. Otro hecho destacado es que la fuerza gravitatoria disminuye rápidamente con la distancia, pues aparece esta al cuadrado en el denominador, y se considera que es nula en el infinito, es decir, teóricamente el alcance de la fuerza gravitatoria sería infinito. Si R se hace muy grande, el cociente tiende a cero. El campo gravitatorio es conservativo. El trabajo que va a realizar la fuerza gravitatoria para desplazar a la masa m minúscula desde A hasta B viene dado por esta expresión. Al ser las masas constantes, este producto, el numerador, es constante, y el trabajo solo va a depender de RA y de RB. RA es la distancia inicial que hay de la masa m mayúscula a la m minúscula, y RB es la distancia final entre m mayúscula y la masa m minúscula. Al depender tan solo de estas distancias, de la distancia inicial y de la distancia final, el trabajo realizado va a ser independiente de la trayectoria, puede ir por cualquiera de ellas, que mientras el punto inicial y el final sean los mismos, el trabajo será el mismo. A esta función, que es escalar porque no es vectorial, se le llama energía potencial. Esta será la energía potencial en el punto A inicial y esta la energía potencial en el punto B, el punto final. Como la variación de la energía potencial es igual a la energía potencial final menos la inicial, esta resta la podemos escribir como menos la variación de la energía potencial. Si al calcular el trabajo este es positivo, la masa m se va a mover espontáneamente y el trabajo lo va a realizar la fuerza gravitatoria. Si dejamos caer un objeto en el campo gravitatorio terrestre, este se va a mover espontáneamente. Si calculásemos el trabajo realizado, nos daría positivo. Si al calcular el trabajo este nos diese negativo, es que hay que aplicar una fuerza externa en contra de la fuerza gravitatoria para trasladar a la masa m entre esos dos puntos. En el caso de la manzana, si quisiéramos trasladarlo a la posición inicial, tendríamos que aplicar una fuerza externa en contra de la fuerza gravitatoria, y este trabajo sería negativo. Las magnitudes que van a caracterizar a un campo gravitatorio, en general a un campo, y en este en concreto el gravitatorio, son dos. Uno es la intensidad del campo gravitatorio. Esta magnitud es vectorial. El módulo de este vector se va a calcular en la ley de gravitación universal al dividir la fuerza por la masa de prueba. Si este pasa dividiendo al otro lado, este será el módulo de la intensidad del campo gravitatorio. A esta magnitud la vamos a nombrar con la letra G minúscula, y es lo que denominamos gravedad. En el sistema internacional se va a medir en newton por kilogramo, ya que se define como la fuerza gravitatoria por la unidad de masa de prueba. Entonces es fuerza entre masa, newton partido kilogramo. Como el newton es una unidad de fuerza que es masa por aceleración, en el sistema internacional podemos poner el newton como kilogramo por metro, que es partido por segundo cuadrado, masa por aceleración, dividido por kilogramo. Entonces kilogramo y kilogramo se simplifica y el campo gravitatorio o intensidad del campo gravitatorio también se puede medir en metros partido segundo cuadrado. La dirección de este vector va a ser la línea recta que une el centro de la masa que crea el campo con el punto en donde donde queremos calcular el campo gravitatorio o intensidad del campo gravitatorio.
Esta dirección se denomina radial porque la línea del campo converge en el centro de la masa que crea el campo. El sentido del vector va a ser tal que se dirige siempre hacia el centro de la masa que crea el campo, que es hacia donde se movería la masa de prueba si yo la coloco en este punto. Debido a que hay una fuerza de atracción, se va a mover hacia el centro de la masa que crea el campo. Pues bien, este es el sentido de este vector. En los puntos Q y R se dibujaría del mismo modo. En R el módulo sería mayor porque la distancia que hay desde el centro de la masa hasta el punto es menor que en los otros puntos, y al ser menor el denominador es mayor el módulo de G. Toda esta información se puede condensar en esta fórmula. U sub R es un vector unitario, su módulo es 1. Tiene la dirección radial y el sentido desde el centro de la masa que crea el campo hasta el punto P, donde queremos calcular la intensidad del campo gravitatorio. Así que el vector campo gravitatorio tiene la misma dirección que este vector, que U sub R, pero el sentido es opuesto, porque como hay fuerzas atractivas, va a apuntar hacia el centro de la masa que crea el campo. Y esto se indica con este menos aquí, que el vector G es opuesto a U sub R. ¿Por qué es importante conocer el valor de la intensidad del campo gravitatorio en todos los puntos del campo? Porque si yo ahora coloco la masa m minúscula de prueba en este punto, puedo calcular cuánto va a valer la fuerza que va a actuar sobre ella. Despejando de esta fórmula F, me queda que es igual a m por g. Y así podré saber la fuerza que va a actuar sobre la masa m minúscula. Esta fuerza es la fuerza gravitatoria, que también habitualmente llamamos peso. La otra magnitud que va a caracterizar a un campo, en este caso el gravitatorio, es el potencial gravitatorio, que vamos a definir a partir de la energía potencial en la expresión correspondiente. Si dividimos por la masa, obtenemos el potencial gravitatorio. V es una magnitud escalar, a diferencia de la intensidad del campo gravitatorio, que era vectorial. Como vemos, no depende de la masa m minúscula de prueba que coloquemos en el campo, tan solo de la masa m mayúscula, que es la que crea el campo, y r es la distancia del centro de la masa al punto donde queremos calcular el potencial. Por lo tanto, podemos definir el potencial como la energía potencial por unidad de masa de prueba. En el sistema internacional se va a medir en unidades de energía, julio, dividido por masa, kilogramo. Si se conoce el valor del potencial gravitatorio en un punto P, podemos calcular cuál sería la energía potencial de la masa de prueba m minúscula si la colocamos en este punto. Simplemente multiplicando la masa por el potencial gravitatorio. Utilizando entonces esta expresión, se puede reescribir el trabajo para desplazar una masa desde un punto A a otro B como la energía potencial en A menos la energía potencial en B, y ahora escribimos la masa por el potencial en el punto A menos la masa por el potencial en B. Sacando m factor común, nos queda esta fórmula. Como la energía potencial y el potencial gravitatorio aumentan con R, con la distancia, ya que al aumentar R se van haciendo menos negativos. Se harán cero, o valdrán cero, mejor dicho, cuando R tiende a infinito, de forma que el denominador se haga muy grande y el cociente sea cero. Así que los valores de sub p y v son cero en el infinito. Y para una distancia R, pues toman un valor determinado, finito, pero además los dos negativos. Así que la curva que representa la variación de la energía potencial o del potencial con la distancia viene dado por esta gráfica. Como se acerca asintóticamente al eje o X, donde representamos la distancia, cada vez se acerca más, pero solo lo va a cortar en el infinito. Una consecuencia de esta expresión es que habíamos visto que para que una masa se mueva espontáneamente en un campo gravitatorio, el trabajo tiene que ser positivo. Entonces, este trabajo será positivo si la energía potencial en el punto inicial es mayor que en el punto final, de modo que las masas se van a mover espontáneamente de forma que disminuya al disminuir su energía potencial. Y lo mismo va a ocurrir con el potencial gravitatorio. Si VA es mayor que VB, el trabajo será positivo y la masa se moverá espontáneamente. Así también ocurrirá con el potencial gravitatorio. Esto lo observamos cotidianamente en el campo gravitatorio terrestre. Los objetos caen espontáneamente de forma que disminuyen su energía potencial y también su potencial gravitatorio.
Las líneas del campo son radiales y siempre convergen hacia la masa que crea el campo, M mayúscula. Por eso se dice que es un campo de fuerzas central. Representan la trayectoria que seguiría una masa de prueba que se sitúa en el campo. Por ejemplo, esta, si la dejamos en este punto, como ya hemos visto, es atraída por M mayúscula, y esta sería la trayectoria que seguiría. La densidad de líneas es proporcional a la intensidad del campo. Cuanto más juntas estén las líneas, por ejemplo aquí, alrededor de la masa que crea el campo, mayor será el vector G. Cuando nos alejamos, las líneas, la densidad de líneas es menor, las líneas están más separadas y por lo tanto el campo gravitatorio es menor. Las líneas del campo no se pueden cortar entre sí, pues si no, en un mismo punto tendríamos dos valores del vector G, y eso no puede ocurrir. Las superficies equipotenciales son esferas centradas en la masa M mayúscula que crea el campo y están formadas por aquellos puntos que tienen el mismo potencial gravitatorio. Entonces todos los puntos que equidistan de la masa, del centro de la masa, tienen el mismo valor de R y por lo tanto tendrán el mismo potencial. Los puntos A y B distan de la masa M la misma distancia, por lo tanto pertenecen a la misma superficie equipotencial. El trabajo que realiza la fuerza gravitatoria para desplazar una masa m entre estos dos puntos sabemos que se puede escribir de este modo. Como el potencial gravitatorio en A y en B va a ser el mismo, esta resta vale 0. Así que el trabajo será igual a 0. Las superficies equipotenciales tampoco se pueden cortar entre sí, porque si se cortasen en un mismo punto habría dos valores del potencial gravitatorio, y eso no tiene sentido. Por último, las líneas del campo y las superficies equipotenciales son perpendiculares entre sí.